Continuamos en el living y tenemos el gusto de recibir a la doctora Soad Ayul. Ella es integrante de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría y bueno, como cada semana nos trae algunos temas diferentes sobre esta etapa de la vida. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte nuevamente, Soad. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy estaremos hablando del envejecimiento y la nutrición. La nutrición que es fundamental en realidad en todos los momentos de la vida, pero en el envejecimiento también hay que prestar principal atención. Sí. Principal atención porque muchas veces los adultos mayores no cumplen con los requerimientos calóricos que se necesitan y otras veces lo exceden porque bueno, también hay un tema de que después de los 65 o 70 años es fundamental mantener la actividad física y muchos no lo hacen. Entonces, si comemos mucho y no gastamos lo que comemos, ahí aparece la obesidad. Lo mismo que pasa cuando hacemos de repente demasiado ejercicio o tenemos alguna patología que hace que o disminuimos directamente la ingesta, en donde empezamos a disminuir de peso. Claro, porque lo importante, más allá, obviamente que eso después se ve reflejado en el peso, pero lo importante es el nutriente que esté, ¿no? Una persona puede llegar a comer mucho, pero no estar bien nutrida. Pero mal, exacto, mucho pero mal. Habitualmente nosotros tenemos que tener en consideración. Tenemos que comer varios alimentos, tenemos que comer hidratos de carbono, tenemos que comer proteínas, tenemos que comer grasas. Los hidratos de carbono tienen que ser el 60% del aporte calórico, las proteínas tienen que ser el 10% y las grasas aproximadamente el 30%. A todo eso también le tenemos que sumar ingesta de vitaminas, de minerales. No hay que olvidarse que el adulto mayor tiene polifarmacia y muchas veces comorbilidades, eso quiere decir varias patologías, entonces muchas veces tenemos que ver si es necesario hacer un aporte adicional o no de proteínas. Bien. Hay que tener una buena ingesta de calcio también. Hay que tener una buena ingesta hídrica, que habitualmente los adultos mayores no sienten la necesidad de tomar agua, pero es necesario y se requieren de 1,5 litros a 2 litros de agua por día, al igual que también un aporte de fibras que son de 20 a 30 gramos por día. Pero mucha gente que nos está viendo del otro lado debe pensar, bueno, pero también es cierto que las jubilaciones son bajas, uno para tener una dieta completa de repente necesita tener los ingresos necesarios, pero uno podría también cocinándose y organizándose lograr un equilibrio, ¿no? Totalmente, no es necesario tener demasiado dinero para poderse cocinar bien. Lo fundamental es tratar de no comprar ultraprocesados. Exacto. Porque eso es malo. Evitar la ingesta de sal, empezar a disminuir la ingesta de sal en las comidas y comprar alimentos que contengan menos contenido de sal, evitar la ingesta de alcohol, comer las grasas, pero las grasas que son buenas, las grasas poliinsaturadas, no las grasas saturadas, comer hidratos de carbono, pero los hidratos de carbono los hidratos de carbono complejos que le llamamos, no los simples como el azúcar, que es la glucosa o la lactosa o la fructosa. Entonces, en base a todo eso podemos hacer comer mucha fruta, comer verdura. Es fundamental tener todos esos ingredientes en la dieta e ir variándola. Y realizar, que es fundamental en el adulto mayor también, las 4 comidas del día. Mirá. Yo no sé por qué, pero los adultos mayores habitualmente, en un porcentaje bastante considerable, no cenan. Es verdad, es muy común. Y eso está mal. Toman de repente un vaso de leche o una sopa. Sí, y una merienda y ya está. Una merienda y ya está. Eso provoca un ayuno prolongado y en realidad no está bien y hay que realizar en la medida de lo posible las 4 comidas del día. Porque eso que hace, sube el azúcar en sangre. En otras cosas, y también puede perjudicar algo que nosotros llamamos sarcopenia, que la sarcopenia es algo que viene asociado a la edad, que es la disminución de la masa muscular. En forma involuntaria, por el envejecimiento, disminuye la masa muscular y aumenta la masa grasa, por eso muchas veces el índice de masa corporal no varía, entonces vos no te das cuenta si disminuís o no de peso, pero en realidad tenés menos músculo y más grasa. Claro, y el no tener buenos músculos después puede llegar a generarte caídas. Exacto, el no tener buenos músculos ya
puede dar alteraciones de la marcha, puede dar alteraciones del equilibrio, puede provocar caídas, las caídas pueden provocar fracturas. Entonces, muchas veces decimos que la sarcopenia es la antesala de la discapacidad. Y justamente por eso, porque cuando provoca caídas y provoca fracturas, por ejemplo, de cadera, va a pasar de ser un paciente que de repente era totalmente independiente a ser un paciente dependiente y a necesitar cuidados de otras personas. Lo ideal es que la dieta sea lo más variada posible, porque viste que a veces ocurren como esos mitos donde no la harina de trigo, no esto. No. Que en haya un poco de todo. Hay que tener, exacto, hay que tener un poco de todo y tratar de comer bien y comer sano. Eso es lo fundamental, comer bien y comer sano. Podemos comer, las proteínas están, por ejemplo, las proteínas animales están en las carnes. Bueno, preferimos comer las carnes blancas, que tienen menos grasa que las carnes rojas, por ejemplo, y disminuir, hay gente que come carne roja todos los días. Bueno, disminuir la carne roja no es que la suspendamos, sino que la pasamos a comer 1 o 2 veces por semana, según. Eso varía mucho con la patología que tenga el adulto mayor, porque no nos olvidemos que no estamos hablando de un paciente de 40 años que no tiene patología. Habitualmente el adulto mayor es sedentario, puede llegar a ser obeso, puede llegar a ser diabético, hipertenso, dislipémico. Entonces, bueno, la dieta se va a adecuar a las patologías crónicas que tenga el paciente. ¿Qué porcentaje ocupa la alimentación en el buen estado de salud de un paciente, de un adulto mayor? Bueno, no te sabría decir un porcentaje exacto, pero es fundamental, porque si el paciente está bien nutrido, no es lo mismo en un paciente bien nutrido que tenga una patología aguda que un paciente que está malnutrido. Evidentemente, las posibilidades de hospitalización y de muerte van a ser mucho mayores en el paciente que está desnutrido o malnutrido. Y algo, Soad, que dijimos un poco al pasar es el tema de la actividad física, ¿no? Fundamental, aunque sea una caminata. Eso es fundamental. Podemos empezar con una caminata y se puede empezar a tener 30 minutos e ir aumentando hasta tener 150 minutos en la semana, y para eso no tenemos que anotarnos en un club, ni tener dinero, ni nada, solamente ganas de poder hacerlo. Es fundamental porque necesitamos el ejercicio aeróbico, que puede ser caminar, puede ser correr, puede ser andar en bicicleta, puede ser nadar, y también necesitamos, para disminuir la sarcopenia, el ejercicio de resistencia. El de fuerza. El de fuerza, el levantar pesas, obviamente de acuerdo al estado físico de cada uno de las personas mayores, o el trabajar con bandas elásticas, eso también aumenta la fuerza y aumenta aumenta la fuerza muscular, que es lo que queremos. ¿Y a partir de qué edad comenzamos a perder masa muscular? Empezamos de jóvenes. Sí, a partir de los 40 años ya podemos empezamos a perder masa muscular, y a los 60 años se va acentuando mucho más si hablamos de un adulto mayor frágil y con comorbilidades. Claro. Pero sí, la masa muscular en un paciente joven es de un 45% y a los 70 años es de un 27% aproximadamente. Sí, sí, así que entonces, es muy importante poder trabajar en eso. Sí, es fundamental trabajar en lo que es la dieta, una buena nutrición, y el ejercicio combinado con el ejercicio aeróbico y de resistencia es fundamental. Estaba, fijándome porque siempre hay preguntas de los televidentes. Paula, por favor, pregúntale a la doctora qué sucede con el agua embotellada que deja sedimentos en los recipientes. Bueno, hasta demostración de lo contrario, el agua embotellada se puede tomar, sí, se puede tomar, lo ideal exacto. es que tomemos 2 litros de agua o 1,5 litros, y en realidad lo fundamental también es preferiblemente tomar agua mineral sin gas, porque el gas provoca distensión abdominal. Entonces, en realidad es mejor el agua sin gas gas que con gas. Claro, y es mucho mejor siempre el agua que los refrescos, porque a veces uno dice, ay, no me tomo un refresco, pero el que no tiene calorías. No. Siempre se aconseja el agua, no los refrescos, por más, no los refrescos por más que sean dietéticos. Dietéticos no. Bien. Y con el tema también, obviamente, de lo que tienen que ver con los edulcorantes y demás, las precauciones del caso, ¿no? Sí, en realidad, en lo posible tratamos de quitar el azúcar de la dieta, y podemos complementarlo
con edulcorantes, Sí. los que están permitidos. Los que están permitidos, Sí. exactamente. Bueno, Soad, muy importante entonces cuidar, como ya dijimos, la nutrición en todas las etapas de la vida, fundamentalmente en esta etapa, la de la tercera edad. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte como No, siempre. por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.